Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Un exsecretario del Tesoro de Donald Trump dijo ayer que va a formar un grupo de empresarios para adquirir TikTok en Estados Unidos. ¿Qué tan factible es comprar esa red social? Aquí en Argentina, el Senado rechazó ayer el decreto de necesidad y urgencia expedido por Javier Milei en diciembre y que contenía 300 medidas. ¿Qué consecuencias políticas tiene esto? Sigue el alboroto por la fotografía de Kate Middleton, la princesa de Gales, en la que aparece con sus hijos y que fue manipulada. Una conocida columnista española escribió ayer sobre el tema. Hablamos con ella. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 15 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Estados Unidos, el exsecretario del Tesoro de Donald Trump, Steven Mnuchin, dijo ayer que va a organizar un grupo de empresarios para comprar TikTok. Se calcula que la compañía vale aproximadamente $50.000 millones. Mnuchin, cuya fortuna es de 400 millones, dijo en televisión que está de acuerdo con que se apruebe el proyecto de ley que obliga a TikTok a cambiar de dueño, que la empresa debe venderse, que él entiende la tecnología y que sería un buen negocio. I think the legislation should pass, and I think it should be sold. I understand the technology. It's a great business, and I'm going to put together a group to buy TikTok. You're trying to buy TikTok? I am. Las declaraciones de Mnuchin se conocieron 24 horas después de que la Cámara de Representantes aprobara un proyecto de ley que prohíbe el funcionamiento de TikTok en ese país, a menos que en máximo 6 meses deje de pertenecer a la empresa china ByteDance. Al proyecto le faltan el visto bueno del Senado y la sanción del presidente Joe Biden. La Casa Blanca lo apoya. No le gusta que los 170 millones de usuarios de TikTok en Estados Unidos dependan de una compañía supervisada por el Partido Comunista Chino, menos aún en un año electoral. Mucha gente se pregunta si es fácil vender TikTok, que crece y crece. Para saberlo, llamamos a 2 expertos. Primero, en Ciudad de México, a Diego Carvajal, director del área digital o Chief Digital Officer de N+. No es fácil que una compañía compre TikTok, por varios motivos. La primera, el precio, $50 billones. Las compañías que puedan llegar a pagar eso son, en general, las tecnológicas, un Google, un Meta. Y si se meten, van a crecer y van a empezar a tener problemas de ley de monopolio y de antitrust. Eso sí les interesase. Lo segundo es, si compran esto y lo compran en año electoral, ¿qué va a pasar con el consumo de las noticias? ¿Qué va a pasar con ese ejercicio? A eso súmele que póngale que sí se compre. ¿Cómo funciona? No está claro si TikTok Estados Unidos es lo que se vende, en cuyo caso la prohibición que hace la ley estadounidense de que se comunique con su compañía matriz hace que la venta no tenga ningún sentido. O TikTok vende no solo los 50 billones que vale la presencia estadounidense, sino tiene que vender la totalidad de la compañía por fuera de China, porque de lo contrario, ¿cómo hace usted? La gracia de TikTok es el algoritmo y esa capacidad de recomendación inmediata que lo mantiene uno adicto en ese feed. Si eso no pasa, ¿sí? Si la venta no se da para todo por fuera de China, pues simplemente las compañías se pueden comunicar y se pierde el algoritmo, que es la totalidad de TikTok. Entonces yo lo veo muy difícil e incluso los que pueden no creo que les interese. Y aquí estamos hablando solo de los existentes, porque acuérdese que TikTok no le daba un peso a los medios o a sus publicadores, todavía no ha llegado a ese modelo y lo que hacía era simplemente estar tratando de concentrar todo dentro de una tienda de TikTok. No sé si el problema vale la pena para una compañía de comercio electrónico. En conclusión, si me pregunta a mí, es realmente difícil que una empresa saque
decenas de billones de dólares, es decir, decenas de miles de dólares, de miles de millones de dólares, para hacer una compra de esta característica. También hablamos en Madrid con Guillermo de Haro, vicedecano de la Escuela de Ciencia y Tecnología del EA University. Le preguntamos quién podría comprar TikTok. En primer lugar, todo el mundo creo que tiene en mente a una empresa como Meta, antes Facebook, que además no es la primera vez que realiza este tipo de compras y que normalmente la sabe digerir muy bien. Ya se gastó 19.000 millones en un WhatsApp que fue probablemente la salvación en su momento porque le permitió entrar en el mundo móvil, y de Instagram, pues yo creo que todos podemos hablar como caso de estudio de referencia. Es más, es una empresa que tiene serias complicaciones para lanzar nuevos productos. Hablábamos hace solamente unos meses de su intento de competir con X, con Twitter, con un nuevo producto realizado por ellos, y de nuevo fue, vamos a poder decir que es un fracaso, ¿no? Por la situación en la que está a día de hoy comparativamente. Es cierto que pueden aparecer otros potenciales compradores. Google ahora mismo no está en una posición muy positiva, se ha quedado atrás en las principales áreas, no está entre los dos primeros en cloud, no está entre los dos primeros en medios sociales, ya tuvo que cerrar Google Plus. Y bueno, pues podría ser un intento de recuperar parte de esa cuota de mercado. Pero salvo que aparezca de manera inesperada un caballero que se lance a por esta compañía, yo creo que Meta es la empresa que mejor lo puede hacer, que mejor lo puede digerir, que ya lo ha hecho antes, y estamos hablando pues de una red social que está creciendo notablemente, que tiene una gran cantidad de atención. Eso sí, no olvidemos uno de los motivos por los que se produce esta situación, motivos de los que a menudo no se hablan. En China los contenidos de ByteDance son mucho más educativos, mientras que en el resto del mundo el algoritmo nos vende más entretenimiento y nos vende un enfoque totalmente diferente de la vida. Veremos qué ocurre con Facebook en este momento. Ayer no fue un buen día para Javier Milei. Su decreto de necesidad y urgencia, expedido por el presidente argentino el 21 de diciembre y que contiene 300 disposiciones para desregular la economía, sufrió un revés en el Senado. Los senadores se presentaron en una sesión en Buenos Aires para decidir si respaldaban o rechazaban el decreto. Javier Milei lleva algo más de 3 meses en el poder. Este fue el momento en el que se leyó el resultado. Afirmativos 25, negativos 42, 4 abstenciones. Resulta rechazado. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados y al Poder Ejecutivo Nacional. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Paz, la pregunta es ¿qué pasa ahora con el decreto y qué efectos políticos tiene lo de ayer? Es un golpe, sin dudas, para Milei. Perdió y por mucho en el Senado, con el agravante de que es una derrota histórica. Nunca el Senado había rechazado un DNU de un presidente en ejercicio. Era una derrota previsible, eso sí. Por eso el gobierno no quería que el Senado tratara el decreto, pero la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que encabeza el Senado, entendió que no podía seguir demorando la votación. Hay que decir que por ley correspondía que se tratara el DNU y que la oposición lo venía reclamando con insistencia. Y acá está la segunda consecuencia política, que es que quedó expuesta una interna fuerte entre el presidente y su vicepresidenta. Hay que ver cómo se recompone la relación de Milei con Villarruel, que fue acusada por la Casa Rosada por haber puesto a votación el decreto cuando Milei no quería. En cuanto a lo que viene, ¿cómo sigue el trámite del DNU? Me preguntaba Juan Carlos. Bueno, con esto no se cayó. Para que quede sin efecto el decreto, tienen que rechazarlo las 2 cámaras del Congreso argentino. Entonces hay que ver qué pasa ahora en diputados, que es la próxima estación. Pero ya tenemos una señal de cómo se va a parar el gobierno, y esto es para mí la tercera clave política muy importante que hay que considerar. Las primeras señales que dio el gobierno de Milei después de la derrota son que no va a retroceder para negociar. El gobierno va a buscar imponer una vez más que esta votación lo único que hizo fue exponer a los que están en contra del país, dicen ellos, y
que son los que quieren defender sus privilegios. Y así quedó a la vista. Esta es la mirada que va a tratar de imponer el gobierno, como lo ha hecho en derrotas anteriores. Anoche, un comunicado de la presidencia se refirió a los senadores que votaron en contra como gente que desconoció el cambio elegido por los argentinos. Y tal vez más interesante todavía, o un dato interesante, es lo que dijo Patricia Bullrich, que es una ministra clave del gobierno de Milei, que afirmó: vamos a cambiar el país, a pesar de todos los que destruyen al gobierno. No se preocupen, nos arreglamos sin ustedes. Esto lo dijo minutos después de la derrota en el Senado. Toda una señal de cómo entiende el gobierno de Milei el diálogo y la construcción política. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. La prensa del Reino Unido y de otros países le sigue dedicando tiempo y espacio al alboroto que se ha armado desde el domingo en Inglaterra, cuando Kate Middleton, la esposa del príncipe William, publicó una foto rodeada de sus hijos George, Charlotte y Louis. El escándalo se armó cuando agencias como Reuters, The Associated Press y Getty Images retiraron la foto tras darse cuenta de que había sido retocada. Kate Middleton, que es princesa de Gales y tiene 42 años, dijo luego que a veces editaba las fotos y pidió disculpas. Lo que algunos se preguntan es si este episodio pone en entredicho la credibilidad de la princesa y de la familia real, encabezada por el rey Carlos III, ahora con cáncer. Si mienten en una foto de familia, ¿dirán la verdad sobre las otras cosas? Esa es la gran duda. Ayer, aquí en Madrid, el diario El País publicó una columna sobre el asunto, cuyo título puede leerse en inglés o en español: Kate Mate o Kate Mate. El texto fue muy comentado. Su autora es la periodista Luz Sánchez Mellado. La llamamos a preguntarle qué piensa del escándalo. Fíjate, Juan Carlos, que más que el escándalo causado por la difusión de una foto trucada digitalmente por Kate Middleton, un escándalo que comprendo y comparto, porque creo que desde luego las instituciones oficiales no tienen que contribuir a la falta de credibilidad de ellas mismas y de los medios de comunicación en una época en la que proliferan las noticias falsas y las imágenes falsas. Más que ese escándalo, a mí lo que me conmueve y me parece objeto de debate en todo este asunto es el derecho a la privacidad de Kate, que algunos cuestionan por el hecho de ser miembro de la familia real y por el hecho de vivir mantenida por el erario público y representar al Estado. Fíjate, yo creo que en este caso es distinto de si Kate fuera la jefa del Estado. Kate no lo es. Kate nos informó puntualmente de que iba a ser intervenida quirúrgicamente de una dolencia abdominal, de que iba a permanecer 2 semanas ingresada en el hospital y de que iba a permanecer de baja médica hasta por lo menos Pascua. Está cumpliendo escrupulosamente lo que se nos había dicho. Lo que ocurre es que parece que no nos conformamos y exigimos ver a Kate y conocer qué le pasa a Kate, más allá de esos primeros informes oficiales. Y es ahí donde yo sostengo que Kate tiene ese derecho a la intimidad. ¿Qué sabemos lo que le ocurre? En las fotos que hemos visto hasta ahora aparece siempre sentada, lo cual sugiere que su cirugía ha sido delicada y que probablemente requiere una convalecencia larga también y sensible. No sabemos su estado anímico. Nos hemos cansado de denunciar el acoso que sufrió su suegra, Diana de Gales. Hemos visto otros casos de princesas herederas como Charlene de Mónaco y como Masako de Japón, en las que han sucumbido a una depresión. No estoy sugiriendo que Kate tenga una depresión, lo que estoy sugiriendo es que ella tiene derecho a la intimidad. Y en este caso, quizás es el blanco fácil de una institución en crisis, la monarquía británica, que eso sí tiene a su titular, el rey
Carlos de baja médica por cáncer y a la reina Camila de baja por fatiga y pegando tiros en España en un momento tan delicado. Que el ojo público se ponga en Kate me parece, aparte de sexista, me parece en este momento demasiado pedirle a una persona que hasta ahora no había dado un ruido. Era la heredera perfecta y para mí lo sigue siendo. Tiene derecho a la privacidad y tiene derecho a permanecer en la tranquilidad de su hogar hasta que decida y se encuentre lo suficientemente fuerte para asumir esa exposición. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Estados Unidos, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, criticó ayer duramente al jefe del gobierno israelí, Benjamin Netanyahu. Dijo: "Creo que el primer ministro ha perdido el camino al dejar que su supervivencia política esté por encima de los intereses de Israel." Prime Minister Netanyahu has lost his way by allowing his political survival to take the precedence over the best interests of Israel. Schumer, que es el judío más importante en el Senado, criticó allí mismo la ofensiva israelí en Gaza y dijo que Netanyahu debe convocar elecciones, pues de lo contrario puede convertirse en un paria internacional. La policía española detuvo ayer en Barcelona a un destacado miembro del Tren de Aragua, la organización criminal con presencia en varios países de América Latina. Se trata de un hermano de Héctor Rutherford Guerrero Flores, alias El Niño Guerrero. Contra él pesaba una orden de captura internacional por delitos como terrorismo, tráfico de personas y blanqueo. Se ignora si intentaba organizar un grupo en España. También en España, el Congreso de los Diputados aprobó ayer por 178 votos a favor y 172 en contra una ley de amnistía para quienes impulsaron el referendo independentista en 2017 en Cataluña. Uno de ellos es Carles Puigdemont, que presidía la Generalitat, el gobierno regional, y que podrá volver al país. Así, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, garantiza su permanencia en el poder gracias a los votos de los partidos secesionistas. En Rusia, 110 millones de ciudadanos están convocados a las elecciones presidenciales que tienen lugar entre hoy y el domingo. El resultado está claro, el ganador será el presidente Vladimir Putin. Putin llegó al poder el 31 de diciembre de 1999 y ha ocupado la presidencia desde entonces, salvo entre 2008 y 2012, cuando fue primer ministro. Si se confirma su victoria esta vez, podrá ser reelegido nuevamente en 2030 y gobernar hasta 2036. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.